este estudio especial, está con nosotros como de costumbre nuestro querido hermano, el pastor Javier Negrón. Saludos, Javier. Saludos, Fernando. Saludos a todos los que se sintonizan en esta hora y nos acompañan. Bienvenidos a su espacio del estudio diario de la lección de escuela sabática. Y hoy pues tenemos un privilegio y un placer muy especial de tener con nosotros a nuestro querido hermano y pastor, hijo de Puerto Rico, hijo de esta patria, pero que está con nosotros desde Miami, desde la Ciudad del Sol, nuestro querido pastor Abiezer Rodríguez. Saludos, Abiezer, que Dios te bendiga. Gracias, Fernando, y gracias, Javier. Es un privilegio para mí poder estar, aunque sea de forma digital, en la isla. Y aunque estamos encerrados aquí también, igual que como están allá, le mandamos un saludo desde la ciudad de Miami y desde la iglesia de Miami Central, la cual pastoreo. Estamos aquí también en cuarentena. Nuestra ciudad, como ustedes saben, es una de las ciudades más contaminadas con el coronavirus. Nosotros estamos orando para mantenernos saludables. Amén. Y orando por Puerto Rico y por nuestra familia y la hermandad, pero estamos muy felices de poder confiar en un Dios poderoso. Nosotros que sí, que nos da una palabra de transformación. Amén, amén. También nosotros estamos orando por ustedes, Abiezer, y por nuestros amigos de Nueva York y por todos los que están en el mundo. Y tenemos muchos amigos en el estado de la Florida, especialmente en el área central de la Florida. Y oramos por ellos también, que Dios me los bendiga y los cuide a todos. Bueno, pues vamos a comenzar el estudio del poder transformador de la palabra, y para eso pues vamos a darle el privilegio de que nos eleve al trono de la gracia a nuestro invitado especial, a Abiezer. Por favor, Abiezer, si quieres orar para comenzar la lección. ¿Cómo no? Bondadoso Padre Celestial y eterno Dios, tú eres un Dios bueno y amoroso. Sí. Nos has dejado tu palabra y hoy queremos aprender acerca de cómo ella nos puede transformar a nosotros. Al estudiar esta lección, inspira a cada hermano que se une con nosotros al abrir la palabra transformadora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 El poder transformador de la palabra. Javier, pastor Negrón. ¿Hay poder transformador en la palabra de Dios? ¿Cuál ha sido tu experiencia personal con ese asunto de esa transformación? Cuéntanos un poco acerca de tu testimonio. Bueno, Fernando, yo quisiera mencionar que alguien dijo que el conocimiento es poder. Uno puede adquirir conocimiento a través de un libro. Puedes aprender de física, de química en tu caso. Puedes aprender ciencias, artes a través de un libro. Y eso puede ayudarte en la vida, ¿no? Pero es tan diferente el conocimiento y el poder transformador de la Biblia, porque la Biblia no es conocimiento meramente o solo conocimiento. Cuando la Biblia entra al corazón, mira, Fernando, tú me preguntas, yo solamente te voy a mencionar un atisbo, ¿no? Antes de conocer a Jesús, pues yo vivía sin ley, como muchos de los que están en sintonía en esta hora. No tenía temor de Dios, yo no creía en el matrimonio, yo no tenía respeto por nada, yo era yo y mi ley y punto. Y recuerdo que una de las cosas que comencé a aprender cuando comencé a visitar la iglesia era el aspecto del matrimonio, de la importancia, de que Dios había creado el matrimonio. Y yo decía, esto es una cosa de Dios, esto no es como yo pensaba a mi manera. Y eso es solamente una cosa, le doy gloria a Dios, tengo 12 años casado con mi esposa y Dios nos ha bendecido. Así que eso es un atisbo, Fernando, pudiera estar aquí días hablándote, pero solamente ver cómo Dios en un aspecto de la vida te quiere bendecir y decir, oye, yo tengo un orden, síguelo y te va a ir bien. Así que podemos decir que la Biblia es un libro que cuando tú lo lees, Él te lee. Aleluya. Y más que leerte, te transforma. No es como leer cualquier pieza filosófica o cualquier libro de cualquier filósofo o escritor prolífero de aquí de la tierra. Estamos en presencia de la palabra de Dios y la palabra transforma. Abiezer, el poder transformador de la palabra. Aquí nos habla acerca de un relato de un rey que tuvo un encuentro con la palabra. ¿Podrías describirnos ese relato? Pues mira, el libro de Segundo de Reyes, el segundo libro que se escribió para la historia de los reyes del pueblo de Israel y de Judá, presenta a Josías como rey de Judá.
Y Josías, como tú sabes, comenzó a reinar a los 8 años. A los 8 años, ¿eh? Eso es una cosa extraordinaria, un niño. El más joven de nación. Israel. Uh-huh. Sin embargo, él comenzó una reconstrucción del templo. Parte del proceso de reavivamiento que comenzó fue, oye, vamos a poner bonita la casa de Dios. Y comenzaron a recaudar dinero. Y recaudaron dinero y ahora le dice a Safán, uno de sus ayudantes reales, oye, dile a Hilcías y a la gente que está recogiendo este dinero que lo coleccionen completo, oye, y que se lo den a los albañiles, que se los den a los carpinteros, porque yo quiero poner la casa de Dios bien bonita. Así que Safán se va a donde Hilcías con ese mensaje y me gusta porque Josías es un hombre amoroso. Le dice, mira, y cuando esa gente saque el dinero y lo vayan a dar, no se pongan a rebuscar si él fue fiel con el dinero o no. Liberal, porque son gente íntegra. Esa gente son íntegros. Yo confío en ellos. Wow, eso es cuando yo estaba leyendo la palabra, yo dije, oye, si eso se pudiese decir de mí, un hombre íntegro con el trabajo del dinero. Oye, y entonces cuando llega Safán allí y le da las órdenes, y si él lo llama a un lado y le dice, oye, Safán, tengo que decirte, en la limpieza del templo y organizando, yo encontré este libro y yo me lo leí. El libro está fuera de liga. Wow. ¿Cómo? Dice, vamos a leerlo. Y Safán agarra el libro y antes de hacer cualquier otra cosa, lo lee y se le paran los pelos con lo que escucha en el libro. Y dice, no, yo me tengo que llevar este libro. Este libro yo se lo tengo que leer al rey. Así que Hilcías se lo da. Y yo me imagino Safán corriendo para llegar a donde el rey. Y le dice, rey, mira, hicimos todo lo que tú nos pediste. Se agarró el dinero, se le dio a los albañiles, a los canteros, se le dio también a los carpinteros. Están comenzando la obra, se está pagando, pero Hilcías encontró el libro de la ley. Aleluya. ¿Y cómo? Sí. Y yo lo leí y está fuerte, ¿oíste? Está fuerte. Y está fuerte porque nosotros no estamos acorde con lo que dice ese libro. Chico, pero hazte a la historia. Perdón. Resulta que el rey le dice, léemelo. Y empiezan a leer el libro. Y dice el versículo 11 del capítulo 22 de segundo libro de Reyes. Y cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Ese fue el resultado. Sí, el resultado. ¿Qué significa eso de rasgar sus vestidos? ¿Qué implicaciones tiene? Porque rasgarme la ropa en este momento, ¿qué significaba eso en el Antiguo Israel? Esto era una consternación profunda para los líderes del pueblo de Israel. Era una consternación tan profunda que el sacerdote no podía hacerlo. Las vestimentas sacerdotales representaban el carácter de Dios y el sacerdote no lo podía romper. Así que Hilcías no podía manifestar la consternación de haber leído el libro. Pero el rey sí. Y es bonito que el rey, como líder político, podemos decir, agarra sus vestiduras y las rompe diciendo, no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Y yo reconozco que yo no estoy caminando conforme a la voluntad de Dios. Fernando, a mí me llama mucho la atención esto, porque la palabra de Dios dice en el versículo 2 del capítulo 22 que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todos los caminos de David su padre sin apartarse derecha ni izquierda. Pero él reconoce que él ha caminado en contra de la voluntad de Dios porque él representa al pueblo. Sin embargo, él se identifica con el pueblo. Un líder político identificándose con el pueblo. En la mayoría de los líderes políticos que yo conozco dicen, bueno, yo soy responsable desde que yo entré al gobierno en adelante. Este rey dice, no, yo soy responsable de lo que ha pasado hasta donde yo estoy. Ahora, yo quisiera compartir un pedacito antes de darle también un espacio a Javier para que comente un poco acerca de esto,
de quiénes fueron el abuelo y el papá de este hombre. Porque en el capítulo 21 de ese segundo libro de Reyes, dice, de 12 años era Manasés, ese era el abuelo de nuestro personaje Josías. Y dice, y cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años, dice el verso 2, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones que de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. O sea, que el pueblo de Israel hizo exactamente lo mismo que las naciones paganas que ellos habían sacado para tomar posesión de la tierra prometida. Sí, señor. Y peor aún, dice que fue hasta peor en el caso de su padre. Y dice aquí, porque volvió a edificar los altos de Ezequías, su padre, que había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo bosque como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército del cielo. O sea que también la astrología y todo esto se adoraba ahí, el sol, la luna, las estrellas, y sirvió a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. O sea que edificó altares en la casa de Jehová, profanó como quien dice su casa. Y edificó altares a todo el ejército del cielo. Y pasó, esta es la parte que a mí como que más me indigna y me hace sentir muy triste, y pasó a su hijo por fuego. O sea que sacrificó, puso en el holocausto a su hijo, lo quemó, pasó a su hijo por fuego y miró en tiempos y fue agorero, e instruyó pitones y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo. Ese fue el abuelo. Con un abuelo con ese pedigrí, yo no voy a seguir hablando del abuelo, pero el abuelo fue terrible. Ustedes pueden leerse el segundo libro de Reyes, capítulo 21. Pueden ver todo esto. Pero también su hijo Amón, que sería el papá de Josías, dice, y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado, etcétera, etcétera. Y en el verso 20 dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar en Jerusalén. El nombre de su padre fue, ahí lo dice, no viene al caso. E hizo, el 20 dice, e hizo lo malo en los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre. Y ahí dice todas las cosas que habían hecho. Entonces, con un abuelo así, con un padre así, ahora tenemos un muchachito de 8 años, que su mente está tierna, que tiene buenos sentimientos, y dice, no, aquí lo que vamos a empezar es con una reforma física del templo, porque está feo. Pero entonces comenzó, ¿y está mal hacer eso? No, tenemos que tener nuestras iglesias, nuestros lugares de culto muy bonitos, porque eso es parte de lo que Dios quiere. Y Fernando, y aún cerrados ahora, testifican de cómo nosotros adoramos a Dios a través de cómo mantenemos los templos. Templo bien pintadito, la grama cortadita. Dice que nosotros respetamos al Dios que se adora allí. Claro, claro. Y entonces vemos ahora la reforma, cuando se encuentra el libro. Él tenía, dice aquí que fueron en el año 18 de su reinado, 18 más 8 son 26. 26 añitos, cuando comenzó a hacer estas reformas. Es un jovencito. Muchachito. Entonces, Javier, háblanos acerca de ese muchachito. ¿Y de qué Fíjate, Fernando, mira, y Abiezer, yo pensaba en esto, y hace muchos años, un hombre a quien yo respeto y admiro mucho, me dijo que yo tenía que romper las cadenas, que yo tenía que romper esa secuencia que había ocurrido en mi familia y en otras familias donde había habido familias disfuncionales. En aquel momento no lo pude entender, pero hoy lo entiendo y lo veo muy claramente en esta lección. Veo cómo cuando Dios llega a la vida del ser humano, rompe todas esas cadenas, porque es que la palabra transforma, cambia. O sea, cuando la Biblia dice en el Salmo 40 que Dios escuchó el clamor y que lo sacó del lodo cenagoso, que lo puso sobre piedra, o sea, le cambió la vida. Cambió aquel discurso de lamentación, puso cántico en su boca. O sea, cuando Dios llega a la vida del ser humano, hay cambio. No importa de dónde tú saliste. O sea, porque el ser humano nosotros tendemos a justificar nuestras acciones. Bueno, es que tú no sabes de dónde yo vengo. Tú no sabes cómo yo he caminado. No, yo no sé, tienes razón. Pero yo sé de alguien que puede cambiar
tu presente y darte un futuro glorioso, no importa de dónde hayas venido ni cómo haya sido tu historia. Eso es lo que presenta esta historia. Me llama la atención un aspecto, tanto Abiezer como Fernando, y es el asunto, el texto base de esta lección, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, nos enseña algo. En medio de aquella oscuridad, la palabra trajo luz. Amén. O sea, lo que produjo aquella reacción de quebranto en este rey fue descubrir, fíjate, recuerda, ya ustedes lo mencionaron, abuelo hizo lo malo, papá hace lo malo, la palabra estaba allí, no estaba perdida. No estaba perdida, perdidos estaban ellos. Exactamente. Entonces, él pudo haber seguido viviendo como aprendió. Él dijo, bueno, papi lo hizo así, abuelo lo hizo así, todo el mundo lo dice, así que se hace. Sin embargo, este jovencito, porque yo quisiera pensar que tú recordaras que tú hacías cuando tenías 26 años, pero yo era un perdido. Yo no quiero acordarme. Perdido, como dije antes, o sea, yo no tenía ley, norte, nada. Y este muchachito con 26 años se para allí y dice, espera, vamos a cambiar este asunto. Y Dios le responde, le dice, lo que estás haciendo está bien, pero necesitas hacerlo como yo lo digo. Aleluya. Yo te voy a enseñar, porque cuando tú buscas a Dios de corazón, Él va a poner la palabra en tu camino. Amén. Porque esa palabra es esa lámpara que te va a llevar a donde Él quiere llevarte. Así que cuando yo veo que él se encuentra este libro y lo mira, es como la palabra dice que la Biblia es como un espejo, que nosotros miramos a cara descubierta y somos transformados también porque vemos allí en ese espejo, óyeme, pero mira cómo se supone que yo deba ser, pero mira cómo soy. No soy lo que debo ser. Y eso trae una contrición de espíritu, tu corazón se quebranta, tú dices, pero no estoy viviendo como se supone que viva, no estoy haciendo lo correcto. Y eso es lo que, y ese poder de la palabra que te muestra el pecado, no te salva del pecado, la palabra, te lleva a la palabra viva que es Cristo Jesús, a la palabra encarnada. Señor. Sí, y señor. Él es el que te da la vida. Porque dice, yo me acuerdo cuando Jesús se encuentra con esta gente leyendo la Biblia, y le dice, vosotros escudriñáis las escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, y sin embargo no queréis venir a mí para que tengáis vida. Abiezer, ¿qué te parece este relato que acaba de hacer Javier de cómo Dios rompe esas cadenas y transforma? Me gusta porque presenta un Dios misericordioso. Amén. Y el resto de la historia es la misericordia de Dios hacia la persona que permite que la palabra le transforme. ¿Cómo sigue esa historia, Abiezer? Yo me he convertido en un chismoso de la Biblia. Cuéntamelo. Aleluya. Es válido. Estas historias son tan lindas. Ahora, él es consternado y él llama a Hilcías, a Icam, a Acdor, a Asaías y obviamente a Safán. Y le dice, vayan, pregúntenle a la profetisa Hulda, ¿cómo, escuchen esto, cómo voy yo? ¿Cómo va mi reino? ¿Y cómo va el pueblo? La transformación, como dice Javier, que Dios hace en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a la palabra, es una transformación que trasciende a la persona y llega a las personas que están a nuestro alrededor y nos convertimos en testimonios de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Ellos hablan con Hulda y Hulda le dice, miren, Dios está verdaderamente. ¿Y quién era Hulda? ¿Quién es ese personaje? Era la profetisa del pueblo de Dios en ese momento. Interesante que él busca una mujer profetisa. Bueno, tú lo dijiste. Yo dije, yo no sé si lo que eran decir, pero ya que tú lo dijiste. Pero es un nombre de mujer, ¿verdad? Hulda era una mujer. Sí, era una mujer, una de 5 mujeres profetizas que se registran en el Antiguo Testamento. Así es, correcto. Es así. Correcto. Gloria a Dios. Amén. 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 Y me enternece el corazón el saber que ella
conoce al rey, conoce a estos mensajeros y ella le da el mensaje al rey. Pero antes de ir al mensaje al rey, quiero decir algo de la historia que me sorprendió al meditar. Este muchacho de 25, 26 años se ha rodeado de gente de virtud también. Porque Hilcías pudo haber sido un sinvergüenza, pero no, él eligió sacerdotes con verticalidad. Safán puede ser también otro sinvergüenza, como hemos visto. Pudo haber elegido otras personas para que fueran sus ayudantes, sus asesores. Y todos ellos son consternados por la palabra porque han decidido poner a Dios en primer lugar. Y ahora ellos van a la profetisa, que es profetisa de Dios, que respeta a Dios, que ha sido también transformada por lo que recibe de Dios. Y le dice, Dios está muy triste, dolido, y la ira de Dios va a venir sobre este pueblo porque nos hemos apartado. Sin embargo, como tu corazón se ha enternecido, y ahora le habla el rey, díganle al rey que como tu corazón se ha enternecido, porque no endureciste tu corazón a la palabra, sino que te humillaste ante Dios y escuchaste la voz de la palabra de Dios a través de los escritos del libro. Yo quiero que tú sepas que tú vas a vivir en paz, que tú vas a morir y el reino será mantenido en tu mano y que Dios te va a bendecir mientras tú vivas. Dile al rey que se quede en paz. Y obediente a Dios, pero que puede estar en paz. Qué bonito. Y yo digo, wow, ¿cómo Dios, aún molesto porque hemos ido en contra de su voluntad, en un instante cambia misericordia con aquellos que se humillan de corazón ante Dios? Yo veo el poder de la palabra transformando el corazón del rey, transformando el corazón de Safán, transformando el corazón de Hilcías y luego transformando el corazón del pueblo cuando se lee el libro delante del pueblo. Estamos hablando de un relato que ocurrió hace como 3.000 años casi. O sea, bueno, 621 años antes de que Jesús naciera. Exacto. 2.600 años. Y pico. Entonces, la pregunta aquí es, ese relato que ocurrió hace 2.600 años, ¿qué significado tiene para nosotros? ¿La palabra tendrá también algún mensaje para nosotros, Javier? ¿Cómo nos garantiza la Biblia que tiene poder para cambiar nuestra vida? Tú hablaste mucho de eso y aquí hay unos textos bien interesantes. Mira, que podemos discutir. Fernando, solo me gustaría mencionar que la opinión está dividida en lo que se refiere el texto bíblico con el libro de la ley. Pudo haber sido el Pentateuco, aquellos primeros 5 libros, ¿no? Donde se registra la historia de cómo Dios creó, salvó y toda su obra, la promesa que Dios nos hizo, o pudo muy bien haber sido el libro de Deuteronomio, porque allí sabemos que en los capítulos 28 al 30 están registrados las promesas de Dios y cómo nos va a ir bien la bendición de Dios si hacemos conforme a las palabras de esta ley, o cómo eso va a traer maldición sobre nosotros. Y obviamente cuando ellos ven esa radiografía, cuando ellos ven esa lectura y dicen, el paciente está malo, ¿no? Porque ellos dicen, este es el laboratorio, estos fueron los resultados, y viendo estamos muertos, ¿no? Por eso fueron al médico, ¿no? Fueron allá a la profetisa, buscaron a Dios, le dijeron, el único que puede bregar con esto es Dios. Quiero significar un solo asunto para cerrar este punto, y es que Dios le hace una promesa interesante al rey Josías. Pues le dice, tú vas a dormir en paz. En la Biblia, ser sepultado implica que mueres en paz, porque lo otro era la maldición de no ser sepultado. Ahí vemos a Saúl como los dejaron guindando allá empalados. Era una maldición, era decir, o sea, no eres digno. Y sabemos que los dejaban a que las aves de rapiña se los comieran. Era una maldición. Así que Dios ve el corazón de este hombre y dice, ¿sabes qué? He reconocido tu arrepentimiento, he reconocido tu constricción, y Dios valora eso. No importa lo que haya pasado en tu familia, en tu vida, no importa cuán bajo has caído,
Dios ve cuando nosotros tenemos esa contrición de espíritu y Él te va a restaurar y te promete una vida eterna. Fernando, solamente menciono a tu pregunta entre esos versículos de esa palabra que transforma, me encanta Juan 17:17, que dice, santifícalos en tu palabra es verdad. Es decir, conoceréis la verdad y la verdad que te hace libre. Así Entonces, que rompe cadenas, como mencionaste. la palabra te santifica. Porque cuando te expones a la verdad de Dios, tu vida se transforma. Ayer mencionábamos y el martes también mencionamos un poquito al etíope eunuco, cómo iba quebrantado leyendo el rollo del profeta Isaías, ese capítulo 53. Él lloraba, él decía, ¿cómo es esto? Yo no lo puedo entender. O sea, me emociono, perdónenme. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando tú te expones a eso, tu vida cambia. Fíjate que Juan 16:13 trae un elemento muy importante que viene acompañado con la lectura de la palabra. Dice, pero cuando viniere aquel espíritu de verdad, y tú acabas de mencionar que su palabra es la verdad, así es. Él os guiará a toda verdad. O sea, quien nos guía a toda verdad es ese espíritu de verdad. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que leer la palabra pidiendo la unción y la presencia del Espíritu Santo con mucha oración. Sí, señor. Hoy día hay un ataque campal en contra de la persona, y lo digo llenándome la boca, la persona del Espíritu Santo. Abieser, acá en Puerto Rico, hay unos grupos que se han levantado diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, que no es una persona y que no tiene caracteres o características de individualidad, de persona. Quisieras decir alguito de eso, ya se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera pasar desapercibido ese punto y hacer hincapié en que si hoy no dependemos del Espíritu Santo, estamos perdidos, porque juega un papel principalísimo en el plan de salvación. Si no fuera importante la tercera persona de la deidad, el apóstol Pablo no lo hubiese dicho a las personas que estaba adoctrinando. Oye, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando fueron bautizados? No. Ni sabíamos que existía el Espíritu Santo. ¿Cómo que no sabían? Y les habla del Espíritu Santo como aquel que iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. De aquel que era el guía que lo iba a llevar a toda la verdad. Y este texto me llama mucho la atención, Juan 16:13, porque dice, Él oirá y Él os enseñará. ¿Qué es lo que oye el Espíritu que después nos dice a nosotros? El Espíritu está presente en las cortes celestiales. Y cuando el Padre y el Hijo están preparando el plan de ayuda y socorro a las personas que están orando, pidiendo poder, es el Espíritu Santo el que escucha las conversaciones de Dios Padre y Dios Hijo diciendo, ayúdalos, llévenmele poder, fortalezcan. Y ahora los ángeles son enviados y el Espíritu Santo nos convence no solamente de que somos pecadores, sino que Jesús es nuestro transformador. Amén. Es por la sangre de Jesús, pero es por medio de la obra interna del Espíritu Santo que nos influencia para que nosotros podamos entender el gran mensaje del Evangelio. Son las buenas de salvación. Y entonces no solamente nos dice la verdad, nos presenta, nos inspira, nos habla allí a la conciencia diciendo, Dios te ama, Dios está trabajando. Él es el que ilumina la mente para que la transformación de la palabra sea una realidad en nuestra vida. Amén. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros no somos nada, porque es el fruto del Espíritu el que nos da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ese regalo hermoso es por medio del Espíritu. Amén. Sin el Espíritu Santo. Nosotros estamos desprovistos de la gracia poderosa que Dios nos da. Él es el vehículo para recibirla. Y por lo tanto, yo agradezco y le pido al Espíritu Santo, le pido a Dios todos los días que me llene del Espíritu Santo. Y hay personas que dicen, oye, pero tú no fuiste llenado con el Espíritu Santo cuando creíste. Y le preguntaron esa misma pregunta, le hicieron esa pregunta
al pastor Dwight L. Moody, un gran predicador del siglo pasado. Y él dijo, se quedó pensando así, dijo, bueno, yo estoy lleno, pero liqueo. Y constantemente necesito ser lleno del Espíritu Santo. Necesita el refill. Sí, y la palabra me habla, la palabra me transforma diciendo, sí hay Espíritu Santo, sí es Dios, y sí está con nosotros, y sí quiere guiarnos a toda la verdad a través de la Biblia. Amén. Y también quiere llenarnos a su plenitud. Y muchas veces tenemos ese vaso lleno de otras cosas. Ese Espíritu tiene que ayudarnos para que nosotros vaciemos lo que está en ese vaso para que Él pueda llenar. Permíteme decir un punto con relación al Espíritu Santo. Hay tres cosas que tenemos que hacer para recibirle. Número 1, desearlo. Número 2, pedirlo. Y número 3, someternos. El libro Eventos de los Últimos Días lo dice bien claro. Nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo en la medida que lo deseemos, que lo pidamos y que nos sometamos. Y en esta historia yo veo a Josías sometiéndose al Espíritu. Y me encanta porque veo que no hay un espíritu de rebeldía contra el Espíritu Santo, sino que el Espíritu lo convence de pecado y él se somete al Espíritu. Voy a culminar con leer las últimas 2 líneas de la lección que sienta el pie para las próximas lecciones y de la semana que viene también y las demás. Dice, por lo tanto, la Biblia, como revelación de la verdad de Dios, debe contener sus propios principios internos de interpretación. Y eso es lo que vamos a estar descubriendo en este trimestre. Estos principios se pueden encontrar al estudiar de qué manera los escritores bíblicos utilizaron las escrituras y se guiaron por ellas mientras permitían que las escrituras se interpretasen a sí mismas. Ya no tenemos tiempo para más, ya se nos acaba de concluir el tiempo. Así que, Javier, ¿tú puedes echarnos una bendición final, una oración final para concluir este programa? Cuando se pasa bien, el tiempo avanza, ¿verdad? Sí. La eternidad. Sí. Qué bueno que vamos a tener la eternidad para disfrutar con nuestro Dios sobre estos asuntos. Oramos. Padre, gracias te damos en este día, gracias te damos por la bendición de poder estudiar tu palabra. Señor, hay muchos hermanos y amigos que están conectados. Bendíceles de manera muy especial. Suple, Señor, sus necesidades. Visítales, Señor, en medio de esta angustia que estamos viviendo. Y, oh Dios, que a través de tu palabra, nuestra fuerza, nuestra fe pueda ser robustecida. Te pido una bendición especial, Señor, para el pastor Abieser Rodríguez, allá en Miami, Señor. Bendícelo a él, a su familia, bendice al pastor Dávila y a todos los que nos sintonizan. Gracias, Señor, por este día y perdona nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y en esta ocasión ¿les hablaron, Javier? El pastor Javier Negrón. El pastor Abieser Rodríguez. Y este es su servidor, el pastor Fernando Dávila. Que Dios me lo bendiga y hasta la próxima.